Esta historia comienza mostrándonos a un anciano postrado en su cama, a punto de morir y recordando sus últimos años de vida, en donde nos dice que tuvo que vivir en una guerra que duró décadas y en donde vio morir a muchos de sus compañeros. Tanto fue la duración de esta guerra que las personas decidieron nombrar a esos años como la era de la guerra. Además, también recuerda su vida de joven, en donde tuvo que vivir en medio de la pobreza. Y así fue como conoció a la facción Husan, que fue el grupo con el que participó en la guerra, y en el que permaneció hasta volverse viejo. Y como ya era muy mayor, decidieron haberle puesto como un anciano en la facción y así tener un cargo más tranquilo donde pudiera estudiar. Mientras él ocupaba este puesto, vio la guerra llegar a su fin. Durante sus últimos años en la facción, lo que hizo mayormente fue estudiar. Sin embargo, nunca aceptó tener ningún alumno al que pudiera transmitir sus conocimientos, y además se lamenta porque no haber dedicado toda su vida a las artes marciales. Nunca pudo conocer el amor de una mujer, así que ahora se encuentra deprimido porque morirá solo, y finalmente cierra sus ojos para fallecer lleno de arrepentimientos. Pero el destino tenía preparada una segunda oportunidad para este anciano llamado Seo Shion, pues volvería a abrir sus ojos, pero en esta ocasión tenía 8 años de edad y estaba siendo recibido por su maestra de infancia, lo que hace que se percate de que ha viajado en el pasado, que ha muerto en su vida anterior y ha reencarnado en su vida de cuando era niño y aún no comenzaba la guerra. Pero lo mejor de todo es que se ha conservado sus recuerdos. Así es como pasan las semanas y se da cuenta de que se están repitiendo los sucesos de su vida anterior. Sabiendo esto y habiendo conservado sus conocimientos de su vida pasada, decide utilizarlo para vivir una nueva vida mejorada. Sin embargo, no puede huir de la facción Gusan y de sus entrenamientos, los cuales, a pesar de haberlos realizado en su vida anterior, no dejan de ser duros y agotadores. Un año después, Seo cumplió 9 años y había superado algunas pruebas de su entrenamiento. Sin embargo, ahora le toca enfrentarse a una prueba llamada Nakwang, a la que el prota recuerda con mucho miedo, pues haberla enfrentado supuso un infierno en su vida pasada. Así que piensa que hará todo lo que pueda por no padecer ese infierno otra vez. Así es como más tarde lo vemos anotando todos los eventos importantes que recuerde que están por suceder en el futuro. Y tras hacerlo, recuerda que en esa época de su vida anterior estaba por conocer a un genio de Hatsan que descubrió unos secretos sobre artes marciales que haría que las técnicas de la facción mejoraran. Pero como el prota ya conoce esos secretos por su anterior vida, decide ponerlos en práctica desde ese momento para así acelerar su crecimiento. Así es como llega el rango de 5 estrellas, de manera de cuando su maestra de prácticas se entere de su progreso. Dice que le enseñará nuevas técnicas, al mismo tiempo en que nota una gran madurez en el prota, así que piensa que su actitud le gusta. Más tarde vemos a Seo practicando técnicas para fortalecerse en lo que llegan sus compañeros de clase para fastidiarlo. Pero como el prota ya sabe que ellos serán su bullying en la vida anterior, deciden actuar temprano antes de que se repita la historia. Así que como ahora es más fuerte, los ataca para que ellos no le molesten nunca más, y de la paliza que les dio, seguro que no se volverán a meter con él. Tiempo después, vemos a nuestro prota contento porque ha obtenido la experiencia de 6 meses en un solo mes. Y en general durante el tiempo mes ha avanzado mucho, así que para su edad consideran continuar con ese mismo nivel de intensidad en los entrenamientos, pero sin llegar a practicar el entrenamiento de espada. Porque ese entrenamiento puede que su cuerpo de niño de 9 años no pueda soportarle, no puede ir tan rápido o podría levantar sospechas. Más tarde vemos que uno de los compañeros a lo que golpeó el prota hace rato ha llamado a su maestro para que lo defienda. Así es como el prota se presenta ante él como un alumno de 4ª generación. Pero el maestro dice que no fue hasta allá para conocerlo, sino a saber por qué ha golpeado a su aprendiz. El prota dice que lo hizo para defenderse, porque su aprendiz siempre lo molesta en los entrenamientos. Pero al escuchar esto, el maestro lo golpea diciéndolo que no le mienta, pues su aprendiz lo único que quería era hacerse un amigo. Y en eso vemos al aprendiz reírse por la bofetada que le dieron ante el prota, porque sabe que le mintió a su maestro para que fuera a defenderlo.
Además, le dice que tenía pensado dejarlo ir si se disculpaba, pero ahora como le ha mentido, dice que lo castigará. Por eso vemos que va a darle otra bofetada, pero en eso llega la maestra del prota para detenerlo y le pregunta al agresor por qué le pegaba a su alumno. El maestro le cuenta que lo estaba castigando porque él golpeó a su aprendiz cuando él solo quería hacerse su amigo y además le mintió. Pero la maestra del prota responde que no le cree, pues conoce a su alumno y sabe que él no sería capaz de hacerle algo como eso. Al escuchar eso, el maestro se ofende, porque se ha dado cuenta que están insinuando que él es un mentiroso. Así que amenaza con sacar su espada e iniciar un combate. Sin embargo, al ver que la maestra del prota también iba a sacar su espada para defenderse, el maestro cobarde decide retrasarse e irse porque sabe que perdería en un enfrentamiento contra la maestra del prota. Luego de esto, vemos que la maestra del prota se hinca debido a una tos producto de su enfermedad. Al verla, el prota va a su auxilio. Ella le dice que está bien, pero es ahí cuando el prota recuerda que su maestra tiene una enfermedad que hará que muera dentro de 5 años, cuando él tenga 14. Además, el prota recuerda que su maestra es un excelente espadachín, quien por sus habilidades pudo haberse unido al grupo de las espadas de Wai San Mewa, pero debido a su enfermedad no pudo hacerlo. Ahí es cuando el prota, mientras ve a su maestra enferma, dice que no quiere verla morir por segunda vez, así que hará todo lo posible para evitar que su enfermedad la mate en esta ocasión. Por eso es que más tarde lo vemos pensativo, diciendo que hay dos cosas que debe hacer. La primera es evitar la muerte de su maestra, que ocurrirá dentro de 5 años, y la segunda es conseguir la nota de las 3 mentes espirituales. Y como no sabemos qué son las notas de las 3 mentes espirituales, la serie nos lleva al recuerdo, donde sabremos qué son. Resulta que hace 300 años un ladrón famoso dio a conocer la existencia de 3 mentes espirituales, las cuales documentan conocimientos importantísimos. Estos escritos estuvieron activos durante un siglo, hasta que un día el gobierno notificó la captura de esas 3 mentes y ya dejaron de estarlo. Sin embargo, la población no creyó que la hayan capturado y su existencia desde ese momento es incierta. Pero dentro de 6 años será descubierta una nota legendaria de esas 3 mentes espirituales en donde hay un gran tesoro, lo que tomará al mundo por sorpresa, hará que todos acudan al lugar para apoderarse de las notas y posteriormente se desatará la gran guerra que duró muchas décadas. Por eso es que el prota quiere conseguir esa nota legendaria y llegar al tesoro antes que el resto, para así limpiar el lugar y evitar la guerra. Sin embargo, sabe que no podrá viajar hasta allá, sino hasta dentro de 6 años, cuando haya cumplido los 15 años de edad, lo que para él es un gran problema, así que está pensando en una forma de escaparse de Faction o pedir permiso, el cual debido a su edad es muy difícil que le otorgue. 2 meses después vemos que el prota ha seguido progresando bastante con sus entrenamientos, pero también está buscando un doctor para buscar sanar la enfermedad de su maestra. Cuando está llegando, recuerda que no puede mencionar que viene del futuro y que por eso sabe que su maestra morirá. Y además, el doctor no le hará caso si se ve que su maestra no se encuentra gravemente enferma. Así que piensa que lo mejor que puede hacer es llevar la medicina que su maestra necesita, pero su intención se frustra cuando recuerda que esa medicina es muy cara. Lo bueno es que en su mente llega una idea, pues considera que es necesario buscar una medicina original. Al encontrar una planta medicinal que contenga las prioridades de medicina que su maestra necesita, será suficiente. Ahí es cuando pensando, da con una fruta que puede servirle para tratar la enfermedad, pues esa fruta es capaz de convertir a una simple campesina en artista marcial más fuerte. Y no fue descubierta sino hasta dentro de 20 años, en un bosque que el prota recuerda porque al momento da un hallazgo. La persona que lo consiguió mencionó su ubicación y esta fue divulgada por todo el mundo. Sin embargo, ese bosque está lejos, así que el prota se regresa a atender a su maestra y dice que esperará una semana a que vaya de expedición con su maestra a un sitio cerca de ahí, para de una vez aprovechar y buscar la fruta. Así es como dentro de una semana vemos el prota despedirse de su maestra en el sitio de excursión, y luego él se fue al bosque a buscar la fruta. Durante el camino se cansó y el ambiente era bastante frío, incluso tuvo que nadar por un agua de muy baja temperatura, lo cual casi hace que muera congelado, pero el prota continuó porque estaba determinado a conseguir la fruta para salvar a su maestra. Tras un tiempo nadando, sale del mar, atraviesa algunos laberintos y finalmente consigue la fruta que tanto necesita.
Sin embargo, al acercarse bien, nota que custodiándola hay una serpiente, a la que él reconoce como una criatura mítica. El prota nota que está dormida y dice que es probable que esa criatura tenga al menos 100 años viva. A su vez, dice que recuerda que cuando encontraron la fruta en su otra vida, en ningún momento se mencionó que había una criatura mítica protegiéndola. Ahora el prota se debate entre huir corriendo del lugar o arriesgarse para encontrar la fruta, pero cuando recuerda que todo lo hace por salvar a su maestra, finalmente decide arriesgarse e ir por la fruta. Cuando se está acercando, se percata que no solo hay una fruta, sino que hay dos, de manera que toma ambas con mucho cuidado sin despertar a la serpiente, y dice que se irá. Pero cuando da la espalda, la serpiente despierta con la intención de atacarlo. Sin embargo, el prota tiene la suerte de que sobre la serpiente cae una gota de agua sagrada que hace que vuelva a dormirse. Así es como el prota logra escapar del pantano a salvo y regresa a la casa de su maestra. El problema es que ahora está pensando en cómo darle la fruta a su maestra sin que ella le haga preguntas. En eso llega su maestra y le dice que lo nota muy pensativo, así que le ofrece el consejo de que le cuente a ella que lo tiene así, a ver si lo puede ayudar. Ahí es cuando el prota extiende su mano y le dice a su maestra que por favor se lo coma las frutas que le está entregando. Ella le pregunta ¿qué es eso? Él le dice que es medicina. Su maestra le pregunta si acaso le han robado. El prota le responde que no. Luego le pregunta si lo ha tomado sin permiso. El prota también dice que no, pero no hay manera de que la maestra ignore el motivo por el cual él tiene en su poder esa fruta. Así que le sigue preguntando de dónde lo ha sacado. Ante esto, el prota le dice que salió al patio mientras ella no estaba y simplemente se las consiguió, pero su maestra lo conoce lo suficiente como para saber que nuestro prota está mintiendo, lo que hace que él se entristezca y no consiga ninguna excusa real para convencerla de que se coma la fruta. Sin embargo, es ahí cuando él ve su cara. La maestra decide agarrar la fruta y dice que se la comerá porque confía en él. Ante esto, el prota le pregunta por qué decidió confiar en él, si él no le dio ninguna explicación sobre qué es o de dónde sacó esa fruta. A lo que su maestra le responde que todo maestro debe confiar en su alumno, y además ella ha notado desde hace tiempo que él es una persona bastante madura, solo que se ha esforzado para ocultarlo. De manera que siendo así, confiar en que tiene sus razones para haberle buscado las frutas, las respeta y confía en el que quiere lo mejor para ella. Al escuchar decir esto, el prota se muestra contento de que su maestra confía en él, y ella cumpliendo su palabra, va a su cuarto y se come la fruta. Cuando lo hizo, comenzó a sentir su cuerpo bastante extraño, expresando que eso que se acaba de comer es la medicina más fuerte que se ha tomado desde que comenzó su tratamiento. Incluso su cuerpo está dejando de reaccionar, y siente un dolor que le hace gritar. Afuera de la habitación vemos el prota preocupado y esperando que la medicina pueda curar a su maestra. Así es como luego de un tiempo vemos salir a su maestra alegre y abrazando al prota expresando que esa fruta que le dio le ha salvado la vida. Ante esto, el prota asombrado pregunta cómo es que se ha curado tan rápido, a lo que su maestra le responde que al parecer la razón de su enfermedad era la fuerza vital natural del ki. La fuerza vital natural del ki es un ki específico con el que las personas nacen, y cuando este ki deja de funcionar, las personas mueren. Y el recipiente que almacenaba el ki de la maestra estaba averiado. Lo que hizo la fruta natural fue sanar esta grieta en el organismo de la maestra, y con ello la ha curado, tal como el prota pensó cómo sucedería. Lo que hace que Seo se muestre alegre, ya que ha logrado cambiar el futuro, que en el caso de su maestra sería una muerte dolorosa dentro de 5 años, por lo que muy contento abraza a la brasa. Ella también está muy feliz y le dice al prota que tiene algo que darle. Así que saca la otra fruta que el prota le dio y le pide a él que se lo coma, expresando además de que no aceptará que le diga que no, con la excusa de que ella se la coma por si se vuelve a enfermar, pues ella dice que no conoce su cuerpo y sabe que ya ha sanado. Siendo así las cosas, el prota recibe la fruta y más tarde la vemos comiéndola al mismo tiempo en el que piensa que ya ha cumplido con su primer objetivo de salvar a su maestra. Así que por lo pronto se dedicará a entrenar mientras consigue una forma de cumplir con su segundo objetivo. Para ello, dice que aprovechará sus conocimientos de otra vida para así lograr dominar la niebla púrpura de Ace, que es un movimiento que solo se le enseña a supremos mayores de la primera generación de Hassan, pero gracias a su anterior vida recuerda que aprendió esa técnica al ser uno de los mayores supremos. El detalle es que aún conservando sus recuerdos, esa técnica es bastante difícil y solo se puede desarrollar cuando la persona ha alcanzado sus propios límites, lo que puede que le tome bastante tiempo, pero de igual manera correrá riesgos.
Luego de un mes, vemos el prota decir que su cuerpo ha logrado asimilar todo el poder de la fruta, así que ahora está mucho más fuerte. En principio, su débil cuerpo no fue capaz de aprovechar todo el poder de la fruta, pero luego de utilizar sus conocimientos de la vida anterior, logró adaptarse al cabo de un mes. Por esta razón, su maestra le dice que viendo su nivel actual, ha llegado el momento de comenzar con los ejercicios de mejora. Al escuchar esto, el prota queda sorprendido porque ni siquiera en su anterior vida había escuchado algo similar a los ejercicios de mejora. Ahí es cuando su maestra le aclara que los ejercicios de mejora fueron inventados por ella para así mejorar su terrible condición física luego de recuperarse de su enfermedad. Pero básicamente son ejercicios físicos normales que le servirán para su cuerpo termine de adaptarse a los 30 años de ki que logró desarrollar en su último mes. Pues actualmente en su organismo hay mucho ki, lo que no es muy positivo para él a largo plazo, ya que entre el cuerpo y el ki siempre debe existir un equilibrio, e independientemente que él haya logrado asimilar el poder de la fruta, debe continuar adecuado a su cuerpo para así no sufrir enfermedades en el futuro. Por esta razón, vemos que la maestra ha puesto al prota a realizar entrenamientos físicos extenuantes, y el último de ellos consiste en escalar una montaña luego de haber agotado todo su ki. Mientras lo hace el prota, se queja del dolor y la dificultad, pero la maestra de igual manera insiste en que debe hacerlo, porque el dolor es temporal. Y sin importar las ayudas que pida, su maestra desde la cima le dice que no puede ayudarlo, porque si lo hace, él se volverá un holgazán, y ella como su maestra no puede permitirlo. Meses más tarde, vemos que el prota está cansado de subir al acantilado, así que le pide a su maestra que no lo haga volver más. Su maestra cede a la petición, porque esa parte del entrenamiento ha terminado. Ahora han llegado al punto en que debe enseñarle el prota el arte de la esgrima. Ahí ella saca su espada, se la presenta como la espada de flor de ciruelo y comienza con las clases, pero en realidad el prota conoce sobre todo la esgrima gracias a su anterior vida. En eso, también recuerda que su maestra no puede alcanzar la cima de la esgrima porque le falta sabiduría y al poco tiempo murió. Así que como ha logrado evitar su muerte y él tiene la sabiduría que a ella le falta, ha tomado la decisión de entregarle esa sabiduría durante los entrenamientos para que ella finalmente pueda progresar. Por eso es que vemos a la maestra sorprendida porque su alumno tiene muy buen conocimiento sobre el esgrima. Incluso en algunos casos conoce más que ella, lo que hace concluir que su alumno es un genio. Más tarde vemos que el prota pedirle a su maestra que le enseñe los 14 movimientos de la flor de ciruelo. Ella lo hace, pero en realidad el prota no está interesado en que ella le enseñe porque él ya sabe eso gracias a su anterior vida. Lo que quiere ver es que también hace los movimientos su maestra y ver qué es lo que puede corregir. Ahí es cuando se da cuenta de que su maestra comienza a tener dificultades luego de los 9 segundos de haber comenzado con los movimientos. Así que concluye que su falla no se debe a falta de conocimiento, sino a falta de práctica. Por eso es que luego que su maestra culmina con los 14 movimientos, el prota le pide que los vuelva a hacer, con la excusa de que no puede verlos bien. Pero en realidad sabemos de lo que quiere, y que su maestra practique lo suficiente para que mejore. En este segundo intento, el prota se percata de que falta también tiene que ver con el hecho de que su maestra se comió la fruta, y esa fruta era del espíritu del agua, de manera que eso ha creado un desequilibrio en su organismo, haciendo que su ki de agua sea mucho más fuerte y haciendo que pierda sincronización en sus movimientos. Y de esto se percata la maestra, quien luego de culminar sus movimientos y encontrar sus fallas, le agradece al prota porque gracias a que él hizo a repetir los movimientos pudo darse cuenta de los errores que estaba cometiendo. Por su parte, en el palacio del emperador ha llegado las noticias de los avances del prota, así que los mayores supremos acaban de tomar la decisión de realizarse un examen especial, lo que significa que el futuro ha cambiado otra vez. En un cambio de escena, la maestra le informa al prota que lo ha inscrito en la misión del loto. Al escuchar esto, el prota reacciona con asombro, a lo que su maestra le dice que no se presione, pues según lo que ha visto de él, confía de que lo hará bien, pero en ese caso de que no lo logre, ella no lo juzgará, pues parece que esta misión es complicada. Tiempo después, vemos al prota llegar al pabellón donde se realizará la prueba del loto. Esta prueba es conocida por ser una de alta dificultad, pues allí entrenan a los alumnos de cuarta generación para ver si pasan a ser adultos. El prota tiene sus dudas acerca de participar o no, pues no puede dejar de lado la misión de los 3 mentes espirituales, pero es precisamente por eso que decide que debe lograr cumplir con las pruebas al menos dentro de 2 años, pues debe hacerlo en tiempo récord, o de lo contrario no llegará a tiempo para así conseguir evitar la guerra, y debe ser de 1 o 2 años, porque también debe conseguir algún compañero confiable que lo acompañe en su misión, y eso puede que lo tome 2 años.
así que calcula que los 13 años es una buena edad para así evitar la guerra, y aunque parece imposible que pueda cumplir con todo eso en tan poco tiempo, el prota tiene más opción por intentarlo. Además, todos comienzan a quejarse cuando se enteran por la primera prueba será contra un genio, a quien vemos aparecer en la tarima y se nos presenta con el nombre de Naxoul. Al verla llegar, el prota se queda mirándola y la identifica por el poder que tenía en su anterior vida, en donde era conocida como la espada fénix de flor de ciruelo, cuyo apodo se lo puso por ser la única mujer en los 5 maestros del monte Wua, por ser descendientes directas del amo de la sangre y por ser portadora de la espada de hierro. Ella, en pocas palabras, es muy fuerte en esa época, incluso el prota recuerda que durante la guerra fue elogiada como heroína, sin embargo falleció a la pronta edad de 20 años. Por el momento, Nack se encuentra venciendo fácilmente a los aspirantes que se atreven a enfrentarle la prueba, lo que hace que el resto considere no postularse porque saben que no tienen oportunidad de vencerla. En eso, el prota alza la mano pidiéndole ser el siguiente en presentar la prueba. Al verlo, el resto de los aspirantes comienzan a murmurar, piensan que el prota está loco por querer vencer a Nack, ya que ella es muy fuerte, pero el prota tiene mucha confianza en su habilidad, así que sube a la tarima. Nack le desea suerte, y tras esto, el referee de la orden de comenzar el combate. Ahí Nack, como está muy confiada, le dice a Seo que le permite atacar primero. El prota le agradece por la gentileza y se lanza sobre ella, logrando chocar su espada y sorprendiéndola mucho debido a la gran fuerza interna que mostró el prota en su ataque. Así que ahora, ya más alerta, piensa en cómo repeler el segundo ataque del prota, quien ya se encuentra en el aire y a punto de impactarla. A su alrededor, ninguno de los otros alumnos puede creer lo que está presenciando, pues nunca había nadie vencido a Nack en un combate. Incluso algunos expresan que hubo trampa, pero no, el combate fue limpio. La noticia de la victoria del prota llega a los altos mandos, quienes debaten sobre quiénes serán los que ascienden a la unidad de Loto. Y aunque algunos están de acuerdo de que el prota ingrese porque solo tiene 10 años, finalmente toman la decisión de aceptar al prota y a Nack como los nuevos miembros de la unidad de Loto. Un año después, vemos que el prota se encuentra concentrado en las prácticas de la unidad, y en eso aparece Nack para interrumpirlo. El prota le dice que si continúa haciendo esas cosas, podrá terminar entrando a un estado de desviación de ki, que es un estado en donde la persona queda poseída por sus demonios internos. Al ver la reacción del prota, Nack se disculpa, porque puede darse cuenta de que lo asustó, y no era su intención, pues lo que quería era preguntarle por qué no muestra sus habilidades. Pero el prota se levanta y le dice que lo mejor es que el anciano que los está entrenando no los vea juntos, porque ese anciano lo odia, y le prohibió acercarse a ella, así que no quiere que la castiguen por su culpa. Una vez alejado, el prota recuerda que Nack en su vida pasada era reconocida como la guerrera más bella y fuerte, que incluso fue ascendida al rango de heroína. En cambio él era muy débil comparándose con ella. De hecho, en su anterior vida nunca se atrevió a hablarle, debido a que no se atrevía por su gran diferencia de poderes. De regreso al presente, un superior que estaba encargado de vigilar que el prota no se acercara a Nack, arremete contra él para así recordarle que no tiene permitido acercarse a Nack, para así zafarse de la reprimenda. El prota le dice que recuerde perfectamente la prohibición de no hablar con ella, pero lo hizo porque tenía que darle un mensaje del profesor, y con esto logra que el superior lo suelte. Más tarde vemos al prota con el anciano que le está entrenando. Este mide su energía y le dice que su fuerza interna es asombrosa, pues ahora entienden por lo que consideran un prodigio. El prota sonríe porque es la primera vez que el anciano se dirige con respeto hacia él, pero luego ya se acaba la amabilidad, puesto que el anciano le dice que tampoco tiene mucho mérito, ya que tanto él como su débil maestra pudieron hacerse fuerte gracias a que consumieron la fruta de la manera egoísta en vez de ofrecerla a los mayores. El prota defiende a su maestra diciendo que ella no es débil, a lo que el anciano responde burlándose de él. Seo replica preguntándole si le resulta gracioso burlándose de un niño de 12 años, a lo que el anciano responde riéndose que sí. Tras ver la actitud del viejo, el prota dice que se marchará, pero el anciano le dice que tiene unas noticias importantes para él. En un salto de escena, vemos que el prota está contento por la noticia, que resultó ser que haya culminado sus entrenamientos con él, y ahora irá con una nueva misión. Ahí vemos al anciano dando algunas recomendaciones al prota, diciéndole al salir de allí, como un miembro de la unidad de Loto, afuera se ha considerado más fuerte que muchas otras personas. Tiempo después, vemos a un nuevo instructor llamado Gupang, quien se presenta con el prota y 2 alumnos más, como la persona que los guiará en el descenso del monte Wua.
En el camino, el prota le pregunta al maestro hacia dónde se irán y luego de bajar del monte, a lo que Gu le dice que se dirigirán al sur, a un lugar llamado Huichou, que es la frontera entre la región justa y la región injusta, un lugar bastante peligroso. Pero al escuchar esto, el prota sonríe porque sabe que es un destino. Atravesará Chongqing, el lugar donde se encuentra la tumba de los tres mentes espirituales, y en realidad él y su grupo navegarán en esa zona. Sin embargo, el prota consideró que aún no estaba preparado para saltar la tumba, pues todavía es débil para hacerlo. En ese lugar suelen haber muchas trampas, y él no cuenta con lo suficiente ayuda. Durante la travesía, unos piratas piden dinero a Gu y sus alumnos para permitirles avanzar. Ahí los dos nuevos alumnos se muestran en desacuerdo porque dicen que su maestro es más fuerte que los piratas, así que no debería permitir que ellos le quiten dinero. Y aunque el maestro confiesa que es verdad que él es más fuerte que los piratas, la razón por lo que no se opone con lo que piden es porque quiere evitar problemas y poder tener un viaje tranquilo. En eso le pregunta al prota si sabe el motivo por el cual es lo correcto, a lo que el prota responde que los piratas suelen ser habilidosos en el mar, así que librar una batalla en su territorio no sería algo inteligente. Tras esta respuesta, Gu felicita al prota por su madurez y continúa explicándolas a sus otros alumnos, ya que otros motivos por los cuales no es buena idea iniciar un conflicto con los piratas. Entre ellos, destaca el hecho que no podían iniciar una guerra contra una nación enemiga. Luego de un tiempo, los alumnos entienden los motivos y el barco llega a Guizhou, en donde deben realizar una misión, pero el prota está más interesado en encontrarse con el rey Marcader llamado Liu Yixai, a quien el prota recuerda de su vida pasada y sabe que él se convertirá en el principal comerciante de los distritos capitales. Además, dice que sabe que sus motivaciones son el dinero, así que si lo soborna podrá confiar en que él administrará el tesoro de la mejor manera. Mientras continúan su camino, aparece de repente y exaltado un señor diciendo reconocer a los forasteros como miembros de la facción justa, así que se ofrece para rentarles algunas piezas en donde pueden pasar la noche. Ante esto, Gu le dice que no necesitan posada, lo que quiere es conocer la dirección de la sucursal Kanyang, y que si se le atreve a darle información incorrecta para tenerle alguna trampa, será lo último que haga. Así es como tras conocer la dirección, le expresa al señor que como la ubicación es cercana no necesitarán quedarse, sin embargo, si llega a presentarse algún contratiempo, quiere que él se encargue de buscarle posada. El viejo se sorprende porque dice que será un honor hospedarlos, y luego de conocer el nombre del maestro Gu, se percata que él es el 14º espadachín cortés, así que no piensa engañarlo y lo conduce a él y a sus discípulos, a la sucursal a la que quieren llegar y luego se marcha. Estando allí, son recibidos por el gerente de la sucursal del nombre Shin, quien nota a los niños que llegaron con Gu y los reconoce como los miembros de la unidad de Loto. Gu le confirma que son ellos los discípulos de la unidad de Loto y que son lo suficientemente fuertes para cumplir con cualquier misión que requieran. Siendo esto así, el gerente dice que le dará una misión pronto, pero antes quiere que se reúnan con algunos miembros de la familia real Shuge, que están en la sucursal, pues la misión la harán con ellos, así que sería bueno que lo conozcan. Al escuchar esto, el prota se sorprende, pues ha recordado un episodio importante en el que la familia Shuge estuvo involucrada, pero no recuerdo muy bien si ese es el momento en que eso sucede. Así es como más tarde, Gu conoce al gran ministro Shuge-sa, quien al ver a los discípulos los reconoce como miembros de la unidad de Loto, y expresa que está allí con sus sobrinos, quienes también son jóvenes y fuertes, así que le gustaría que lo conozcan. Ahí es cuando conocemos a Chuge-sang y Chuge-surran. Y el más pequeño de todos es Chuge-seung Kie, quien se presenta tímidamente y se disculpa por no saber quiénes son ellos. Ante esto, el gran ministro interviene para disculparse en nombre de su sobrino menor, expresando que él no suele presentarse de esa manera y pide que lo comprendan, porque solo es un niño. El prota al verlos queda sorprendido porque los recuerda en su anterior vida como los héroes que se perpetraron de generación en generación. Sang era reconocido como el Ejército del Cielo, un héroe coordinado por sus contribuciones en la guerra incluso antes de cumplir 20 años de edad. Surran destacó en la estrategia y táctica militar durante la guerra. De hecho, la mayoría de las estrategias del ejército de Murin eran orquestadas por ellos dos. Y por último tenemos a Seung Kie, que era un guerrero temible por sus despiadadas habilidades de combate. Actualmente vemos como el gran ministro lo regaña por su actitud, y ahí entendemos que quizá esa crianza influyó en el adulto en que se convirtió. Por lo pronto, los miembros de Loto y los sobrinos del gran ministro buscan hacerse amigos. En eso el prota busca establecer comunicación con Seung,
pero este le responde de forma grosera, a lo que Seo sonríe y dice que tiene suerte de que su tío no está presente o lo hubiese reprendido nuevamente. Pero Seung sigue mostrándose esquivo y trata con furia al prota. Sin embargo, el prota no responde violentamente a las agresiones y finalmente logra que Seung se calme. Ya estando calmado, le confiesa a nuestro prota que lo estuvo rechazando porque no quiere que se junte con alguien tan patético como él, debido a que ya está en segundo año y aún no domina una técnica de básica llamada asalto estelar, pues en su lugar está obsesionado con el arte de la maquinaria, que es una técnica que nadie utiliza en la época. Al escucharlo, el prota sabe que a pesar de que Seung diga que el conocimiento que tienen sobre el arte de maquinaria es inútil, gracias a que él sabía sobre ello, fue que la familia Shuge se volvió importante en la guerra, pues con el descubrimiento de las tres mentes espirituales, se requirió de utilizar esas técnicas antiguas y gracias a que él las conocía pudieron hacerse con varios tesoros. Al principio seguían despreciándolos bajo la excusa de que solo servía para eso, pero a medida que avanzaba la guerra sus conocimientos sobre maquinaria fueron cada vez más inútiles, pues esas técnicas renacieron durante la guerra y como Seung era el único que lo estuvo practicando, se volvió alguien fundamental en el fin de la guerra. El único que podía llamarse experto en el arte de la maquinaria era él, pero eso terminó siendo perjudicial para él, pues como era el único con ese conocimiento, tenían mucho trabajo por hacer para él solo, lo que hizo que lo encerraran sin ayuda a realizar trabajos muy pesados. En esas condiciones su estado mental comenzó a sufrir y al cabo de 50 años atentó contra su propia vida provocando su muerte. De regreso al presente vemos que el prota le ofrece unas palabras de aliento a Seung, pues le dice que no está tan mal, que esté obsesionado con algo, que el resto del mundo considera inútil. Por el contrario, el hecho de que sea el único interesado en el arte de la maquinaria lo hará distinto al resto, y cuando estos conocimientos sean requeridos, será la única persona capaz de resolver esos problemas, alentándolo de esta manera a continuar estudiando lo que él quiere estudiar. En principio, Seung se muestra gratamente sorprendido, pero de inmediato su aspecto cambia, y le pregunta al prota si acaso fue su tío quien lo mandó para subirle el ánimo, y así poder deshacerse de él, y como el prota no le responde, lo saca de la habitación concluyendo que está aliado con su tío. Vemos al gerente reunido con Gu y al gran ministro, a quienes les explica la misión que quiere que cumplan en apoyo a un conflicto que está librándose en la ciudad, ya que ambos aceptan y el gerente lo agradece. Más tarde vemos al prota y a Seung dirigiéndose al lugar del conflicto. Seung no entiende el motivo por el que deben acudir a ese conflicto, y ahí es cuando el prota le explica cuál es la situación política actual de las naciones en conflicto, y a su vez se percata que Seung en realidad solo conoce el arte de la maquinaria, pues con relación a todo lo demás que pasa a su alrededor en un completo ignorante. Al saber esto, el prota entiende que debe de educar a Seung, pues como tienen que compartir misión, es peligroso que no conozca absolutamente nada sobre el mundo exterior, por lo que es posible que haga algo malo pensando que está bien. Así es como le explica la situación de Guizhou, utilizando palabras del idioma del arte de la maquinaria para que él pueda entender, y culmina la explicación diciéndole genio irónicamente. Seung sonríe porque ha entendido todo, no solo la explicación, sino también que el prota lo trató con ironía, así que por eso ha vuelto a molestarse y vuelve a mencionar que el prota lo contrató su tío para fastidiarlo. Pero el prota no presta mucha atención a estas acusaciones y le sugiere a Seung que se calme, porque él también lo considera una persona rara y no por eso sospecha de todo el mundo. Al escuchar esto, Seung se deprime un poco y le confiesa al prota que el único que le habla es él y su tío. Al ver los repentinos cambios de humor en Seung, el prota sabe que no solo será fácil tenerle paciencia a Seung, pero de igual forma sabe de que debe hacerlo porque nadie más cree en él. En un cambio de escena nos vamos al campo de batalla. Allí, el gran ministro se encuentra llegando a reunirse con las tropas que requieren de su ayuda, pero el problema es que recién llegando le informan que una gran tropa enemiga se encuentra atacando la guardia que protege el lugar. Es ahí cuando Gu aparece para decir que saldrá a contener la amenaza y que dejará a sus dos discípulos a salvo en la estación. Y sí, solo se los llevó a ellos dos consigo. En un recuerdo de cuando estaban por partir a la misión, nos enteramos que Gu decidió llevar solo a dos consigo y dejó al prota en un barco alejado del campo de batalla para así vigilar la zona. Pues según él, llevar a 3 guerreros novatos a un campo de batalla como el Akirian sería muy arriesgado. De regreso al presente vemos a Gu hacer frente a la amenaza y logrando anularla por completo. Al verlo en acción, la mayoría de los aliados celebran el poder de Gu, pero una de las sobrinas se ha percatado de que los enemigos están teniéndoles una trampa y se los hacen saber al tío.
El tío le dice que está equivocada, pues como ella nunca ha estado en una guerra, se está confundiendo. Su sobrino intenta hacerle entender que las tropas enemigas están en realidad preparando un ataque conjunto, pero el tío no le hizo caso, y terminaron por darse cuenta que la sobrina tenía razón cuando ya era demasiado tarde y sus enemigos estaban muy cerca. Ante la situación, los soldados plantean rendirse y desde una posición el prota observa el avance de los enemigos, así que se plantea enfrentarlos. Por este motivo lo vemos bajándose del barco y yendo a intentar contener el avance de las tropas rivales. Al conseguirse con el primero de ellos, se para enfrente para evitar que siga avanzando, pero este señor calvo ve que el prota es un niño y pide que se quite de su camino, o podrá lastimarlo. El prota le responde que no hace falta, porque está a punto de morir. Al escuchar esta respuesta del prota, el calvo, que además es jefe de enemigo, le pregunta si acaso está pensando en acabar con él y toda su tropa él solo, pero Seo le dice que no está solo, y al alejar la escena podemos ver a algunos de los guardianes que estaban con él en el barco detrás de él, para así iniciar un combate, el cual inicia de inmediato, y vemos cómo inicia el enfrentamiento de espadas. En eso, uno de los enemigos nota que el prota se ha quedado parado, así que concluye que el prota tiene miedo, y que lo ataque burlándose porque se ha quedado paralizado, pero el prota le dice que siempre suele quedarse de últimos en las peleas. Sin embargo, eso es algo que ya no quiere seguir haciendo, y tras esta confesión, blande su espada y logra romper la espada del rival, lo que hace que todos a su alrededor queden admirados por el logro del prota, quien ha iniciado una de las técnicas de la flor de cerezo, y con ella está logrando derrotar a varios enemigos al mismo tiempo. Esto provoca que incluso los enemigos le preguntan quién es y por qué es tan fuerte, pero el prota le responde que simplemente es un espadachín de Wusan cualquiera, y sigue avanzando para así derrotar a los enemigos. En eso nos transportamos a lo sucedido 30 minutos antes de este momento, cuando el prota estaba dándole instrucciones a Resto que lo dejarán pelear en el medio, cuando iniciara la batalla. En principio no le querían hacer caso al prota porque lo veían muy niño, pero ahora están felices de haberse seguido sus consejos, y es que el prota se encuentra venciendo tal como lo planeó. Así vemos que se encarga de muchos enemigos más, hasta llegar a donde se encuentre el jefe enemigo. Este, con mucho miedo, le da la orden al resto de su tropa para que maten al prota entre todos, y al cambio le dará oro como recompensa. Esto hace que el resto de la tropa se motive y arremete con mucha más fuerza contra el prota y su gente, lo que coloca en serios problemas, pero justo cuando la situación se estaba complicando, comienzan a caer una flecha desde el cielo para hacer retroceder a los enemigos. Al voltear nos damos cuenta de que trata de Seun, quien construyó una ballesta con bambú y ahora está colaborando en la batalla. Desde el campo de batalla, el prota sonríe y lo felicita, pero ya sabemos que Seun es bipolar, así que no corresponde a las palabras de aliento como debería. Entre tanto, el jefe enemigo está molesto, y la orden de asesinar al prota cuanto antes. Pero ahora la situación es diferente, pues el prota tiene la ventaja de no estar presionando por varios enemigos al mismo tiempo, así que como se enfrenta a uno a la vez, lo derrota con facilidad. Y teniendo espacio, salta por los aires, aplicando una técnica con la que logra atravesar a varios soldados enemigos, hasta llegar a donde está el jefe enemigo, quien la verdad está muy nervioso y ahora da el orden de escapar del lugar. Cuando todos comienzan a hacerlo, él quiere escapar también, pero antes de que pueda hacerlo, el prota lo detiene desde atrás. Ante esto, el jefe le ruega que lo deje escapar, pero el prota no está de acuerdo en eso, así que el jefe le decide que lo deje vivir, y que a cambio responderá a todas sus preguntas. Por su parte, Gu está asombrado al ver que las tropas enemigas que se aproximan han sido neutralizadas, y se alegra de ver que el prota esté a salvo. Entre tanto, el gran ministro se encuentra asombrado de que sus trabajadores hayan podido acabar con los 100 soldados enemigos que se aproximaban. Así que pregunta cómo es lo que hicieron. Su subordinado le responde que ellos no hicieron mucho, pues todo fue gracias a Seo. Pero al escuchar esto, el gran ministro se molesta y le pide a su subordinado que le diga la verdad, pues todos saben que Seo tiene apenas 12 años de edad. Pero es ahí cuando el resto de los subordinados intervienen, pero decir que es la verdad. El prota fue quien lo salvó, al ver que son muchos los que dicen que fue el prota. El gran ministro logra justificar el testimonio basado en que como la mitad huyeron y los capturados fueron de tercera clase. Puede que tenga razón, pero la verdad no se muestra muy convencido de que haya sido el prota el responsable de contener a tantos enemigos. Por su parte, el prota se encuentra comentándole a su maestro Gu que pudo contener a los enemigos gracias a que tenía una fuerza interna.
Lo normal habría sido de que tuviera miedo y se desespera ante la situación, pero bueno, la verdad es que el prota no se desesperó, porque situaciones como estas tuvo que vivir en muchas ocasiones en su anterior vida. Pero claro, esto es algo que el maestro Gu no sabe. Tiempo después, vemos al gerente de la sucursal contento por los resultados de la misión, así que para celebrar ofrece un banquete a los héroes que lograron acabar con el conflicto. Estando en la mesa, todos los jóvenes felicitan al prota por su participación en el conflicto, aunque la verdad es que no todos. Seung se ha quedado fuera porque no se siente cómodo en ambiente con tanta gente. Y eso lo sabe el prota, quien al rato sale de la reunión para así pasar un tiempo junto a Seung, quien le pide al prota que no le cuente a nadie que utilizó esa ballesta de bambú o lo regañarán, pero el prota le dice que puede estar tranquilo, pues gracias a que él participó, fue que pudieron ganar la batalla. Ahí le confiesa que es una lástima que debe mantenerlo en secreto, pues a él le gustaría que todos supieran que finalmente hizo algo útil y valiente, pero de igual forma el prota se lo dice para que se sienta bien. Ahí lo felicita y además le agradece por haberle salvado la vida. Seung le responde diciéndole de que no tiene nada que agradecer, pues él es muy fuerte. Esta es la primera vez que Seung le hace un cumplido, así que el prota se muestra contento y le dice a Seung que todo es gracias a que consumió un medicamento milagroso, así que si él toma uno de esos medicamentos podrá volverse tan fuerte como él e incluso más. Pero Seung le dice que conseguir medicamentos milagrosos es muy complicado. El prota le dice que puede conseguirle algunos si lo desea, pero Seung se muestra incrédulo y le dice que si eso es verdad y puede conseguirle un medicamento milagroso, él se volverá su subordinado como agradecimiento. El prota toma la palabra de Seung y lo hace recordar eso que dijo tal como si fuera un trato. 2 días después vemos a unas personas llegar a la sucursal expresando que tienen un regalo para entregarle al maestro Gu por la victoria. Por su parte, el maestro Gu se encuentra instruyendo a sus alumnos sobre que no acepten regalos de desconocidos porque podrían ser trampas. Seguido a esto, Gu y sus discípulos reciben a las visitas que fueron a felicitarlos por la victoria. Pero el prota no está interesado de ellos. Él quiere concentrarse con el mercader al que se venderá el tesoro cuando lo consiga, y a quien recuerda que era bastante gordo en su anterior vida, debido a su pasión por el dinero y la comida. Por el contrario, al que consiguen es al mercader que lo recibió cuando llegaron a la ciudad. Y el prota concluye de que no es Lee, porque como se dijo anteriormente, Lee es gordo. Este mercader intenta hacer negocios con Gu, pero este no está muy interesado y se va dejándolo atrás. El mercader, como quiere hacer negocios, lo persigue, pero es ahí cuando la seguridad lo detiene y comienza a llevárselo de la sucursal. Pero mientras eso sucede, él grita diciendo que lo suelten, porque es el comerciante principal de la organización dorada mercantil, y su nombre es Lee Wei-chae. Al escuchar esto, el prota reacciona asombrado, porque después de todo, ese mercader al que despreciaron pensaron que no era Lee por su aspecto, y fue resultando él. Y si les ha gustado esta historia y quieren saber cómo continúa, déjenme un comentario para traer un tercer resumen, porque este ha llegado a su fin. Los espero en los comentarios.